Empezamos, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Hugo Berto Arroyave Londoño. Soy una persona adulto mayor, tengo 63 años. Estoy frente a mi sobrina y ella quiere que yo le cuente algunas de las cosas de mi vida laboral. La historia es larga. Empieza siendo yo muy niño aún. Se permitía, era algo que uno hacía porque emocionalmente estaba comprometido. Y mi primer trabajo realmente no era un trabajo, era algo que yo hacía con mucho gusto, que era ayudar a un sacerdote a decir la misa. Yo era monaguillo. Lo considero trabajo porque me pagaban por eso, me daban una remuneración, ¿sí? Estaba yo entre los 8, casi 9 años prácticamente, y allí me desempeñaba yo como monaguillo desde las 5:30 de la mañana. Seguido hacía 3 misas, 4 misas, la del mediodía, y un poco más adelante complementaba esto saliendo a vender el periódico de la iglesia, que se llamaba El Campesino. Yo salía como voceador de prensa, gritando a los 4 vientos que vendía y que tenía El Campesino. Y tenía mis clientes predilectos y salía corriendo antes de que mi otro compañero llegara primero y me resultara haciendo la venta, y yo me quedara con los periódicos guardados. Empiezo allí a descubrir inconscientemente mi habilidad de ventas y mis posibilidades abriéndome campo en esa área de las ventas. Fui creciendo un poco más y ya alcancé un poco más de estatura, y entonces otro trabajo por el que también me remuneraban, por eso les digo trabajo, me remuneraban, me pagaban para hacerlo, era sirviendo tintos en el café de mi pueblo. Entonces me volví mesero. Recuerdo que tenía que colocar una caja de cerveza de las de madera antiguas, porque estamos hablando de años, muchos años hace mucho tiempo. Entonces yo colocaba la caja de madera para poder alcanzar el mostrador y recoger los tintos para llevarlos a la mesa. Esos son mis primeros trabajos. Allí me pasé 2, 3 años y luego fui creciendo un poco más, y otro trabajo más que yo alcancé a hacer era trabajar, hacerme amigo del dueño del teatro y conseguir que él me permitiera arreglarle el teatro, barrer el teatro, recogerlo, y yo podía ver cine gratis. Entraba al teatro, me veía las películas. El tesoro de la isla misteriosa, por ejemplo, la vi por lo menos 40, 50, no sé cuántas veces, pero casi me la aprendo de memoria. Esos son mis primeros trabajos, y yo tenía por ahí, combinaba eso con el estudio, estudiaba y trabajaba, y ya. Esa es una primera fase de mi vida laboral. Me pregunta qué significa para mí trabajar en el área de servicio, y pues yo tengo que decirle que se necesita de mucho amor, de mucha calidad humana para trabajar en esas áreas, porque pues no todo el mundo tiene esa condición de estar al servicio de los demás. Entonces se necesita amor y hacer ese tipo de trabajo, no como un trabajo en sí, sino como algo que le apasiona, que le gusta. Porque cuando usted recibe el servicio de una persona que no está enamorada de ese servicio, definitivamente uno recibe una mala impresión, y generalmente a esa persona que le presta el servicio a uno no cumple su objetivo, no cumple su meta. O sea que se necesita estar comprometido y conocer y definir muy bien, tener muy clara la visión y cuál es su objetivo en esta vida, en este plano de formas para con la humanidad. Si se identifica
como un servidor y lo hace apasionadamente, igual podemos esperar que esa persona sea exitosa y sea feliz, porque a eso vinimos, a ser felices. Y el trabajo, cualquiera que sea, si lo hacemos convencidos de que lo que hacemos es lo que nos gusta, pues vamos a pasar una vida feliz, trabajando felices, en el servicio o en cualquiera de las ramas donde estemos, pero principalmente que nos guste lo que hacemos, que nos identifiquemos plenamente con eso. Si nos gusta, entonces vamos por la vida sonriendo y pasándonosla rico y gozándonos lo que hacemos. Si no nos gusta, pues vamos a vivir de frustración en frustración y pues generalmente se vuelve un mundo de malas relaciones consigo mismo primero, con los jefes inmediatos que van a estar haciéndonos observaciones permanentes, que van a ser, digamos, lo que uno encuentra en la vida, que son los tropezones que uno se da y que muchos repetimos y repetimos y nunca aprendemos. Pero cuando somos capaces de identificar que lo que nos gusta y lo hacemos, a todo el mundo, a nuestros jefes, a todas las personas que están alrededor nuestro, nos van a ver con gracia, con aceptación y la vida se vuelve muy, muy agradable, ¿sí? Entonces podemos sacar conclusiones de que uno puede llegar a viejo, porque puede llegar a viejo y puede llegar con la conciencia tranquila de que sirvió, colaboró y es feliz. Básicamente eso es lo que yo entiendo por el servicio. Antes uno tenía menos recursos administrativos, técnicos, no era más complicado. Yo recuerdo que para hacer un balance en uno de los trabajos que yo hice como funcionario de la Caja Agraria, hacer un balance era dispendioso, nos daban las 3, 4, 5 de la mañana. Teníamos que llevar ese documento a donde un auditor que revisara y diera visto bueno, y muchas veces había un error y nos devolvía y teníamos que seguir como concentrados hasta que tuviéramos aprobación o visto bueno de ese auditor. Y venían las glosas y venían las observaciones y venía todo. Hoy día todo queda listo y usted hunde un botón y el resultado del balance sale y ya está. No te trasnochas, el auditor es la misma máquina, tiene la aprobación por el sistema automático, todo es diferente. Entonces, no sé, los medios, hoy día, por ejemplo, muchas personas están haciendo su labor desde la casa, no tienen que ir a una oficina, no tienen que transportarse de ciudad en la ciudad 1 hora, 2 horas para llegar a una oficina. No, desde su propia casa hacen el trabajo y rinden informes. Y igual la productividad se ha mejorado mucho, por eso, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de trabajos administrativos, cuando se trata de hacer cosas desde la casa, la parte contable o la parte de llamar por teléfono, de hacer contactos, de hacer praxis, de hacer entrevistas, de hacer todo eso, implica que se ha mejorado y todo eso gracias a la tecnología. ¿Sí? Antes era mucho más complicado, ¿sí? Hoy día fluye más, es más rápido, más fácil. Para mí, uno tiene tropiezos y se encuentra a veces con dificultades en el transcurso de su vida laboral. Pero casi siempre uno puede decir que si uno tiene actitud, ¿sí? Si la actitud suya es positiva y va hacia adelante, generalmente tiene éxito. Eso marca mucho la actitud que tú le pongas a cualquier situación que se presente en tu vida, ¿sí? Aprender a ver en cada dificultad las oportunidades, no enfrascarte en la situación desde el punto de vista negativo, sino aprender a observar y ver qué hay más allá y saber y darse cuenta de por qué y para qué suceden esas situaciones. ¿Por qué y para qué? Se presenta una situación X, el olfato tuyo
tu experiencia de vida te puede permitir rápidamente ver, me está dando una oportunidad para, primero, aprender del error y segundo, ver la oportunidad que está inmediata para aprovecharla y sacar beneficio y rápidamente dar un giro hacia adelante, poner enrutar. Entonces, a veces tú te encuentras con personas que son lo contrario de ti y generalmente te cuestionan, te generan controversia. Lo que debes hacer sencillamente es, para mí, desde mi experiencia, es escucharlo, observarlo y agradecerle, sin que te llegue a herir, a generar susceptibilidades de rencor ni de malestar. Sencillamente entenderlo, agradecerle y seguir adelante. Tuve muchos jefes, son mis maestros, que tenían digamos, la etiqueta de jefes, pero aprendía muchísimo más de mis colaboradores inmediatos que estaban por debajo de mí. El entorno de esas personas, las vivencias, lo que me contaban todos los días en el praxis, en las reuniones, en las cosas, me estaban enseñando cada día. Y yo les hacía un guiño, un aporte, solamente hacía un ligero movimiento y ellos encauzaban y volvían y me traerían sonriendo exitosos sus muy buenos resultados. Aprendí muchísimo, es decir, tú en la vida no puedes menospreciar a nadie, tienes que estar siempre atento, observando al que está al lado tuyo. La persona más insignificante que tú creas que es importante para ti, lo es la persona que te da un tinto en la oficina, lo es la persona que barre la oficina, la persona que te limpia el carro, la persona que todo el entorno tuyo en la vida laboral es muy importante. Entonces eso hace que tú tengas un reconocimiento y todo eso, todas esas personas que están en el entorno tuyo, ¿sí? Tú no te das cuenta, pero cuando menos piensas son facilitadores de tu desarrollo profesional. Cuando tú menos pienses y le has dado a esa gente, a cada persona, el lugar que le corresponde amorosamente y los has estimulado, cuando tú menos pienses, todo ese entorno te ha estimulado a ti, te ha exaltado y te ha sacado adelante, y cuando menos piensas estás ocupando posiciones y no te puedes olvidar nunca todo lo que has encontrado en tu camino hacia arriba, porque es la realidad, es la realidad. Mientras tú no olvides eso vas a seguir ascendiendo, pero cuando tú llegues a un lugar muy alto y la soberbia, la prepotencia y otras cositas que son muy dadas del ser humano se empiezan a manifestar, pues hasta ahí llegaste. El entorno, manejando bien el entorno con actitud, con buena actitud, digo que la vida pues soy privilegiado porque fui reconocido, empecé a tener reconocimientos, ¿sí? Y fui ascendido a posiciones, ¿sí? Mira un ejemplo, nada más, yo entro cuando encuentro mi primer trabajo en serio, ¿sí? Es un trabajo en una empresa que se llamó Caja Agraria, es un banco, una experiencia maravillosa. Entonces yo entro ahí y entro como mensajero, era el puesto que había, yo entro como mensajero y a mí me dieron las llaves de la oficina porque además de mensajero era portero. Y el otro cargo más importante que yo tenía era archivador, o sea que yo tenía que archivar todos los papeles que se producían en esa oficina. ¿Sí? Pero yo lo hacía, yo pensé que cuando llegué a esa posición estaba en la empresa más grande del mundo y la mejor empresa del mundo, y yo me sentía muy feliz haciéndolo. Entonces, poco a poco, esa actitud mía fue logrando el reconocimiento y hubo compañeros que me empezaron a enseñar cómo hacer comprobantes, cómo llevar notas de contabilidad, cómo tal.
y la primera oportunidad que se dio, me nombraron auxiliar 3 y eso era un super ascenso. Claro. Y después de auxiliar 3 a auxiliar 2, después auxiliar 1, después cajero, después contador, después firma autorizada. En un lapso de 3 años, 200 días y 4 horas. Logré eso. Me retiré para buscar metas distintas. Pero mire cómo tener actitud, ponerle interés, ponerle todo, lo conduce a uno. Y lo conduce a uno bien, bien. Entonces en 3 años y 200 días y 4 horas, que es lo que yo duré en esa compañía, porque fui y renuncié para irme a una cosa que me había, a otro empleo diferente, que me ofrecía mejores perspectivas de vida. Entonces, ¿ya? ¿Sí ves? La actitud. Y no tenía yo, por supuesto, mira, no tenía títulos profesionales, era un bachiller raso, algunas nociones de las cuentas T de contabilidad, y 2, 3 cositas. Nada más, nada más. Tenía buenos números, sí, hacía buenos números porque yo me eduqué en la época en que la caligrafía era una de las clases que le daban a uno en bachillerato. La caligrafía, o sea que uno escribía los números y las letras muy bien definidas. Y en contabilidad eso era muy importante, hacer números bien definidos para llevar libros, cuentas, porque todo eso se llevaba de manera manual. El Excel y todo eso no existía. ¿Ya? Con actitud. Después vinieron otros asuntos, otras cosas, otros empleos, la vida se fue desarrollando, pero siempre la actitud. ¿Cuántos años tenía cuando yo tenía ese primer empleo serio? Tenía 22. 19 años, 19 años. Cuando tuve ese primer empleo. Y duré 3 años, 200 días. 4 horas. Y era un niño. Si tú miras hoy día a los jóvenes, tiene 28 años, es un niño. Un niño. Y no sé. Y están en la casa hasta los 30, 35 años y son unos niños. Pues a uno también la vida cuando uno está en situaciones también, la vida misma le dice a uno de qué está hecho, para qué es. O sea que lo exige a uno y ya, eso me pasó. Pero si nunca pensaste en hacer una carrera, decir, no, voy a iniciar esta carrera mientras trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, y yo sí lo pensé, pero me absorbía el trabajo. Y la verdad que yo como estudiante disciplinado nunca lo fui. Nunca fui un estudiante, no, yo era muy distraído con eso. No. Pues de pronto entendí que la vida me daba formación y mire, luego por fortuna en entrevistas que hice posteriormente me gané un empleo que fue como me dijeron en esa época. Yo tenía 23 años cuando eso, que yo me había ganado la lotería y que me la había ganado a plazos. Claro, claro, porque yo me ganaba, digamos, en esa época 2.000, 1.800 pesos. ¿Sí? Y era un empleo súper muy bueno, muy buen empleo, porque tenía una firma autorizada, los cheques del banco no salían si yo no los firmaba. Yo era una persona importante y yo me sentía orgulloso de eso. Y el empleo que me resultó fue en ventas, como visitador médico, y pasé de ganarme esos 1.800 a ganarme 19.000 pesos. Por supuesto, la vida ahí me cambió. De ahí que me hubieran dicho, usted se ganó la lotería y se la ganó a plazos. Y de verdad. Sí. Era un niño, tenía 23 años y estaba
teniendo ingresos como el mayor profesional, más que muchos profesionales, para la época. Y también empecé como vendedor raso. ¿Sí? Me dieron la zona más difícil del país, que fue el Tolima. Una zona que estaba mala en ventas, crisis, llevaba sin representante como 6 meses. Y yo llegué a trabajar con actitud, sin saber nada. Las primeras experiencias en entrevistas con médicos eran risibles. Los médicos se dieron cuenta de mi ingenuidad, pero vieron mi actitud y se comprometieron conmigo y me ayudaron, me formularon, me ayudaron y tuve 3 años consecutivos como campeón nacional de ventas. 3 años consecutivos. A los 6 meses los resultados los empecé a ver y en 3 años consecutivos fui campeón nacional de ventas. A los 3 años me ascendieron a gerente regional en Bogotá. Y yo dije, ¿ustedes por qué me ascienden? Yo no tengo, aquí hay mucha gente profesional. Me dijo, no, es para que le enseñe a la gente cómo es que usted logra sus resultados. Entonces me dieron un equipo de 12 vendedores para que les enseñe cómo es que usted ha hecho durante 3 años para lograr los resultados. ¿Ve? Eso para mí era un estímulo. Y yo me sentía pues como el gran, me sentía bien. Entonces enséñale miren, aquí está. En las convenciones, como yo era el más joven de todos, a mí me hacían mofa con un tetero, llevaban un tetero. Para hacerme, para hacerme recocha, ¿sí? el niño. Y así todo. Bueno, yo me amañé muchísimo en esa área, por eso las compañías querían llevarme, me hacían propuestas. Yo hice unos 2 o 3 cambios importantes para compañías multinacionales. Y yo me desempeñé, para abreviarte el asunto, es que yo me desempeñé 37 años en ese campo. Hice mi vida, hice mis ahorros, hice todas mis cosas, proyecté mi vida, proyecté mi futuro y me pensioné anticipadamente 5 años. Y hoy disfruto de eso, de las cosas, me dedico a mis asuntos personales, a cuidar de los ahorros que tuve, a hacer que sigan prosperando y a llevar una vida tranquila y rica. Pero ¿actualmente no estás trabajando? No sé. ¿Solo es la No, profesión? es que el trabajo, pero es que esa palabra, bueno, yo hago cosas que generan rentabilidad, que me dan ingresos, pero pues, no son, no, pues yo no estimo eso como un trabajo, no, sino como, ¿qué digo yo? Una práctica. Yo muevo 2, 3 cosas y me generan rentabilidad. Hago 2, 3 cosas, cuido de las pocas cosas o las muchas o pocas para mí que tengo y eso me ayuda a tener ingresos. El trabajo mío consiste en eso. Y si alguien necesita de mí, por lo regular estoy presto a atender y a prestarle el servicio que esa persona requiere desinteresadamente y sin ninguna condición. O sea que cuando uno tiene en su espíritu, que su espíritu lo mueve, esa actitud de servicio y de colaborar, está ahí eso está ahí y cuando usted ve que hay que prestarlo, se presta, uno va, el impulso lo lleva rápido a prestar el servicio, a hacer la colaboración, a darle a la persona la atención que está requiriendo. Yo me muevo ahí, tranquilito.